Siglo XIII. El Mediterráneo arde. Jaime I de Aragón pone sus ojos en un sueño imposible. Valencia. Morella 1232. Un asalto secreto y 3 hogueras en la noche. 5 caballeros lograron abrir la puerta ferrisa de la muralla. Y esa noche, la montaña cayó. Burriana, 1233. Las murallas parecían tocar el cielo, pero el hambre era más fuerte que cualquier piedra. En el Puig, 1237, el choque fue brutal. Se dice que apareció San Jorge cabalgando sobre un caballo blanco. Mito o no, aquella victoria dejó a Valencia al alcance de la mano. Zayán, último rey de Valencia, resistió hasta el final. Sin auxilio, solo ante la tormenta, aguantó el último pulso. Pero la caída era inevitable. 9 de octubre de 1238, Jaume I Conqueridor entró en la ciudad, y con la señera al viento, nació el Regne de Valencia. Hoy, los reinos ya no se conquistan con espadas, sino con el corazón. Un pueblo unido y valiente es el único capaz de reclamar lo que su historia merece y lo que su futuro necesita.